¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a iniciar el día de hoy. A ver, vamos a tomar Buenos días, asistencia. profesora. ¿Cómo están? Abuto Segarra. Presente, Miss, buenos días. Buenos días. Alfaro Revilla. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Bazán Cabrera. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Blas Urbano. Carguapoma Guerrero. Casavilca Ochoa. Presente, profesora. Muy bien. Buenos días. Buenos días. Casio Gavino. Profesora, disculpe, la compañera Avencia me escribió a mi Messenger diciendo que no tiene, que su WhatsApp no funciona y tiene problemas y Ya, no va a poder ingresar, no sé, más tarde. ya, listo. Muy bien, gracias. Casavilca. Chambilla. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Chisa Torres. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Espíritu Celaya. Presente, mis buenos días. Buenos días. Gómez Salas. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Guerra Huarcaya. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Lozano y Parraguirre. Presente, Miss, buenos días. Listo, Lozano, buenos días. Meléndez. Moreno Bachiche. Presente, mis buenos días. Buenos días. Mori. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Pereira Galindo. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Príncipe. Ruiz Yunca. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Saboya. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Sarmiento Carguapoma. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Tananta. Torres Cruz. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Vela Jiménez. Villamizar Rey. Profesora, buenos días. No escuché mi audio, disculpe, Vela. Ok, Vela, buenos días. Villamizar Rey. Presente, profesora. Listo, muy bien. Ahora sí. Vamos a iniciar, ¿ya? Continuemos para poder finalizar este tema que es comunicación en salud. Profesora, buenos días. Disculpe mi lista. Ah, ya, muy bien, Carguapoma. Ajá, ¿alguien más falta, por Gracias, favor? profesora, gracias. Listo, muy bien. Ahora sí. Entonces, el día de ayer habíamos visto los temas principales que se pueden tomar en cuenta para lo que es el tema en salud, ¿no? Los problemas de salud más importantes. Ahora nosotros estamos viendo también la educación, también vimos la educación en los tres tiempos, ¿no? Antes, durante y después de la enfermedad. Ahora nos toca ver cómo hacer educación comunitaria en la comunidad, ¿no? Específicamente, cómo nosotros podemos abordar, cuáles vienen a ser los puntos principales que nosotros debemos tener en cuenta. Uno de ellos viene a ser investigar a la comunidad que va a ser objeto de la acción educativa. ¿Por qué? Porque si nosotros no investigamos, no conocemos sus costumbres, no conocemos
de repente su rutina, las creencias, ¿no? Entonces, esto se nos va a dificultar a nosotros la educación. Tenemos que estar nosotros ambientados, tenemos que estar empapados acerca de la comunidad en la que nosotros estamos enfocándonos, en la comunidad que nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Es como cuando una persona recién ingresa a trabajar, a cualquier trabajo, ¿no? Al principio le va a costar, le va a ser un poco difícil de repente, pero después, cuando ya conoce la rutina, cuando ya se ambienta a su centro de trabajo, conoce a las personas con las que tiene que tratar, identifica las diferentes personalidades, características de las personas con las que trata, entonces poco a poco se le va a ir haciendo más fácil su trabajo. Es igual en el caso de lo que es la comunidad, ¿no? Entonces, tenemos que investigar cosas básicas, claro, no vamos a ir de casa en casa preguntando, ¿no? Sino por sectores, preguntando, por ejemplo, cuando estamos en consultorio, eso nos va a dar una idea a grosso modo, o sea, de manera general, de cómo es la vida en esa comunidad, ¿no? Eso es lo principal, investigar. Segundo, construir los mensajes educativos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer llegar o qué queremos enseñar? ¿Ya? Basados en los problemas principales que se presentan en esa comunidad. No todas las comunidades, no todos los lugares, no todas las regiones a nivel nacional tienen los mismos problemas, ¿no? Cada región prioriza un problema diferente. Por ejemplo, en la costa nosotros tenemos lo que viene a ser el problema, por ejemplo, problemas respiratorios, bastante común, problemas de asma, ¿no? Por ser lugares en donde hay mayor cantidad de contaminación, hay mayor cantidad de lo que son presencia de ácaros, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas. En la sierra se pueden presentar otros problemas y por consiguiente también en la selva, ¿no? Debido a muchos factores. Puede ser por el clima, puede ser por el grado de instrucción, puede ser, por ejemplo, por la herencia genética, puede ser también por el tipo de alimentación que tiene. Entonces, nosotros tenemos que diferenciar para poder priorizar. Eso es importante, priorizar los temas de salud que nosotros vamos a educar. Tercero, elaborar el material educativo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Qué es lo que nosotros vamos a realizar para poder educar? Ya tenemos nuestros temas. Perfecto. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer llegar a las personas? ¿Qué tipo de materiales voy a utilizar? Voy a utilizar afiche, voy a utilizar tríptico, voy a hacer sesiones educativas, demostrativas, voy a utilizar rotafolios, voy a utilizar de repente gigantografías, periódicos murales, de repente sesiones dinámicas en un club de madres, en lo que es las ollas comunes, así. Entonces yo tengo que planificar. Por eso les dije la anterior clase, inclusive, que nosotros tenemos que organizarnos. Nosotros no podemos hacer de manera improvisada nuestro material, ¿no? Tenemos que organizarnos paso a paso para que todo salga bien, para que no es solamente ir y hablar y manifestarnos, sino que también tenemos que ver cómo esta población acepta esa información, ¿ya? De qué manera, si la logran entender o no. El siguiente punto es formar al personal en la actividad pedagógica. Si bien es cierto, todo el personal de salud debería tener facilidad de palabras, debe tener facilidad para poder comunicarse con las otras personas. Hasta cierto punto, todos
del personal de salud, nos convertimos en docentes, en profesores, porque si bien es cierto, no educamos a personas dentro de dentro de un aula o a personas que de repente están estudiando alguna profesión, sino que estamos educando a personas sobre un material didáctico y nosotros tenemos que saber cómo realizarlo, ¿no? Hay ciertas estrategias que nosotros podemos utilizar para poder llegar, para poder impactar sobre las personas, ¿ya? Entonces, hay que ir capacitando. Por ejemplo, en el caso de ustedes, algunos de ustedes tienen bastante facilidad de palabras, hay algunos que todavía les falta un poco, puede ser quizá por el nerviosismo, puede ser porque de repente no han tenido mucho tiempo para poder leer el tema, ¿no? Entonces es importante de que nosotros nos preparemos, es importante de que nosotros conozcamos y nos empapemos del tema que nosotros vamos a dar a conocer. Es importante que estudien, ¿no? Que estudien el tema. Si yo voy a ir a dar una charla acerca de dengue, no voy a ir simplemente a leer lo que está en un rosafolio, lo que está en mi papelote o lo que está en mi afiche. No, yo tengo que explicar, a las personas porque lo que yo le estoy entregando o la información que ellos van a poder visualizar es algo resumido, no es algo muy amplio. Y nosotros pues tenemos que ir explicándoles paso a paso para que ellos puedan seguir las recomendaciones y se sientan identificados sobre todo, ¿ya? Entonces, eso es con respecto a formar al personal, ¿ya? Aunque todo personal de salud en su proceso de preprofesional siempre se prepara para esto. Ninguna de las personas llega a ser profesional sin antes, pues, saber comunicarse. Ejecutar ejecutar el programa. O sea, después que ya nosotros nos hemos planificado, ahora sí lo vamos a llevar a cabo, ¿no? Después de habernos preparado, ahora sí, vamos a lo que es la acción. Ya realizamos las actividades. Y en este caso, nosotros pues tenemos que informar, sensibilizar, concientizar e interesar a la población, ¿no? Dentro de la ejecución. Informar porque vamos a dar a conocer la información científica. Nosotros no damos lo que he escuchado de otra persona, ¿no? O lo que han dicho en las redes sociales o lo que han dicho en la televisión. No, yo tengo que hablar o informar con fundamentos, algo que sea cierto. Tengo que sensibilizar. ¿Qué significa sensibilizar? A ver, ¿quién me podría decir qué es sensibilizar? ¿Quién me puede decir qué es sensibilización? Ah, ya. Hacer que una persona se dé cuenta de la importancia. Claro, es más que todo que se siente identificado, ¿no? Que se siente identificado con el problema. Eso viene a ser sensibilizar. Si tú tocas un tema que le está sucediendo a esa persona, entonces la persona lo va a tomar como propio. Al tomarlo como propio, va a decir, entonces estas personas sí se están preocupando por nuestro caso, ¿no? Eso es sensibilizar. Por acá me estaban escribiendo que en el caso de la educación participe el agente comunitario. Sí, también participa. Como ya habíamos mencionado, ¿se acuerdan en clases anteriores? Dentro del personal que elabora junto con nosotros, que nos apoya, aparte del promotor de salud, aparte de todo el personal que trabaja en un puesto de salud o en una posta o en un establecimiento específico, también tenemos a las personas que son parte de la población y que nos ayudan. Sí, el agente comunitario es una
parte muy importante de apoyo para nosotros, porque ellos, como ya conocen bastante a la población, son parte de la población, entonces nos pueden, aparte de que nos pueden brindar la información necesaria, también nos pueden apoyar, porque ya tienen confianza con las personas que viven en su sector, en esa zona, ¿no? Por eso tiene que ser una persona que no tenga, que sea neutral, que no tenga ningún problema, que cuente con tiempo para poder realizar capacitaciones y sobre todo que sea empática, que tenga ciertas características, ¿no? Para poder evitar los conflictos con las personas que viven en esa zona. Sí, muy bien, Bella. Ajá. Ya. Ya, muy bien. Y concientizar. ¿Qué significa concientizar? Concientizar significa que muy aparte de que la persona se sienta identificada, exacto, Lozano, tome la importancia del tema que nosotros estamos hablando y lo ejecute, o sea, que cambie. Eso significa concientizar, no solamente, me siento identificada con ese caso, se preocupan por mí, pero después al otro día me olvido. Sigo con mi vida normal, con mi rutina como siempre. Entonces significa que no estoy tomando conciencia del problema, ¿no? Concientizar significa que la persona cambie su forma de vida poco a poco, claro, no va a ser de la noche a la mañana, ¿no? Siempre son con acciones pequeñas, pero esas acciones pequeñas que realice, esos cambios pequeños, al final van a dar sus frutos, ¿no? Entonces, eso también es parte de concientizar e interesar a la población. Si nosotros tomamos un tema que no es común en ese lugar, entonces la persona como que no le va a dar la debida importancia, ¿ya? Entonces, esas acciones son las que se llevan en la ejecución. Y por último, evaluar el programa, o sea, saber exactamente si lo que yo he realizado, las actividades que yo me había planificado y he ejecutado, han tenido resultados. Y esto se evalúa de aquí a un tiempo, no se evalúa, como les dije, al otro día. Por ejemplo, puedo evaluar de aquí a un mes, ¿no? Vuelvo nuevamente con el mismo tema, pero hago una previa evaluación. Si ha mejorado la salud de esas personas, si ha mejorado sus estilos de vida, si ha de repente tenido efectos, entonces eso quiere decir que así sea mínimo, ¿no? Así sea mínimo el cambio, significa que mi evaluación, que mi ejecución ha sido positiva, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo realizar educación colectiva? Dentro de lo que es la educación colectiva, viene a ser, por ejemplo, a un grupo más grande de personas. Normalmente cuando nosotros hacemos sesiones educativas, abarcamos máximo hasta 20 personas, ¿no? 20, ya mucho 25. Pero cuando hacemos educación colectiva es un grupo más grande. Entonces, en este caso, yo necesito pues tener una información un poco más sustentada, una base un poco más firme en cuanto a lo que son los problemas de esa comunidad, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en primer lugar? El diagnóstico de salud de la comunidad, que es lo que nosotros vamos a hacer la próxima clase. ¿Cómo se hace el diagnóstico de salud de la comunidad? ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos en lo que era la ficha familiar, se tenía que responder varias preguntas, como por ejemplo, cuánto era el sueldo básico, cómo es que vivían, cómo desechaban la basura, cómo es que cómo es que realizaban la eliminación de desechos orgánicos, si tenían agua, si tenían luz, si de repente tenían desagüe, ¿no? Entonces, de ahí puede partir el diagnóstico de la salud,
¿ya? ¿Qué es un diagnóstico? Yo, por ejemplo, ¿cómo pueden hacer ustedes? Fácil y sencillo. Ustedes pueden ir contestando las preguntas, por ejemplo, de acuerdo al lugar donde viven. A ver, en la zona donde yo vivo, vamos a ver, ¿hay luz? Sí, sí hay luz. ¿Hay agua? Sí. ¿Hay desagüe? Ah, no, no hay desagüe, no hay red pública de desagüe. Ah, ya, muy bien. Otra cosa, en la zona donde yo vivo, ¿crían muchos animales? Sí, sí crían animales. Animales como por ejemplo aves. Ah, ya. ¿Dónde los tienen? Dentro de la casa, tienen un lugar especial. Así, un vistazo general podemos hacer de esa manera, ¿no? Entonces, miren, de acuerdo a los datos que yo les he dicho, por ejemplo, si no hay desagüe, ¿qué problemas o qué enfermedades pueden estar presentes? El Las cólera, infecciones, por no lavarse las manos. Las infecciones, las claro. infecciones estomacales, profesor. Ajá, puede ser las infecciones estomacales, gastrointestinales, de manera general. Muy bien, listo. Entonces, ese es uno, ¿no? Después, ¿qué otro problema había? Hay crianza de animales, aves, por ejemplo. ¿Qué otras enfermedades pueden presentarse? Los parásitos, profesora. Ajá, muy bien, presencia de parásitos. ¿Ya ven? Entonces, a eso se refiere con hacer diagnóstico de salud de la comunidad. ¿Ya? La otra semana vamos a llenar un pequeño formato, así para darles un ejemplo y poder sacar una relación de lo que es los problemas de salud más recurrentes en el lugar donde yo vivo. En base a eso, ustedes van a tener una relación. Por lo menos vamos a identificar 5 enfermedades, ¿no? Identifican 5 enfermedades. Entonces, de esas 5 enfermedades, ustedes pueden escoger uno de ellos y van a empezar a trabajar los siguientes temas en base a ese tema. Ojo, una vez que ya escogen, yo les voy a preguntar, ¿no? ¿Qué tema vas a escoger de los 5? Ah, ya, por ejemplo, como dijo su compañera, lo que son las enfermedades parasitarias, por ejemplo, los oxiuros, ¿no? En los niños, porque es un tipo de parásito. Parasitosis, uff, es grande, ¿no? Es un tema bastante amplio, pero ella quiere ser específica. Ah, ya, yo quiero abarcar lo que es parásitos, oxiuros en niños. Perfecto, ya lo apunto. Si alguien tenía ese mismo tema en mente, ya no puede utilizarlo. Tiene que cambiar su tema, tiene que escoger. Por eso les digo, tienen que escoger, o perdón, deben tener una lista por lo menos de 5 enfermedades para poder escoger una de ellas. ¿Ya? Entonces, no se puede repetir ningún tema, ninguno. Todos tienen que ser diferentes. Todos ustedes viven en lugares y en zonas diferentes. Podemos tener muchos temas que podemos abarcar, ¿ya? Entonces, eso es con respecto a diagnóstico de salud. Después de ese diagnóstico, cuando ya escogieron su tema, ya ahí empezamos a trabajar, por ejemplo, el árbol de problemas, empiezan ya a hacer sus afiches, sus trípticos, su rotafolio en base a ese tema. Y como al final ya, en la última semana, cuando ya estemos en diciembre, ya han tenido bastante tiempo para poder investigar ese tema, van a exponerlo. Esa va a ser su evaluación final, la exposición de su tema, ¿ya? Yo les voy a dar los puntos específicos que van a ir abarcando para que no se complique. Y así vamos a ir avanzando semana a semana, ¿ya? Entonces, básicamente, como les decía, diagnóstico de la salud viene a ser la investigación o saber específicamente cuáles vienen a ser los problemas recurrentes en mi lugar de residencia, en mi zona. Ya ustedes, como no están en un puesto de salud, entonces se van a basar en el lugar donde viven, ¿ya? Pero como les digo, el formato, si terminamos este tema, el formato lo empezamos a hacer ahora. Pero si no, ya el día jueves empezamos a hacer el formato, ¿ya? Muy bien. Listo. Hay que tener en cuenta
aparte del diagnóstico de salud, hay que tener en cuenta los factores condicionantes, o sea, todos los factores que pueden influir en la presencia de algún problema o de alguna enfermedad. Listo. A ver, dentro de los factores condicionantes, como les decía, o sea, todos los factores que pueden influir, todo lo que me rodea. Por ejemplo, la ubicación geográfica, eso es lo que yo les decía, ¿ya ven? El lugar, la zona donde yo vivo. Algunos de ustedes de repente viven en una zona donde hace mucho frío o donde hace mucho calor de repente, ¿no? O tenemos un clima templado, dependiendo de la ubicación geográfica. Algunos viven en altura, otros no, ¿no es cierto? Las condiciones socioeconómicas, cómo pueden, por ejemplo, en este caso, qué tipo de trabajo tienen, ¿no? Si es que obtienen el sueldo básico o de repente obtienen un trabajo, dos trabajos, ¿no? Cómo es que pueden sustentar a su familia. Las condiciones culturales, en esto ingresa lo que son las creencias, ¿no? El saneamiento ambiental, que viene a ser la eliminación de desechos sólidos, la eliminación de excretas, o sea, si tienen desagüe, si tienen agua, ¿no? Las condiciones laborales. A veces hay personas que tienen de repente trabajos eventuales, otros tienen trabajos fijos, algunos tienen trabajos fijos, pero trabajan por terceros, ¿no? O sea, no tienen beneficios como, por ejemplo, seguro, no tienen de repente descuento para su jubilación, ¿no? No tienen vacaciones, no tienen de repente aguinaldos, o hay personas que de repente trabajan, hay una forma que es el famoso CAS, en donde no hay una seguridad en realidad, ¿no? También a las condiciones laborales se refiere en el lugar donde yo trabajo, a qué riesgos y peligros me enfrento, ¿no? Todos, así sea una persona que trabaje frente a una computadora, sea un chofer, sea una secretaria, sea de repente un vendedor, sea un albañil, siempre presenta riesgos en su lugar de trabajo si no tiene la protección o las condiciones necesarias para poder trabajar, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, vamos a ver, un chofer, ¿qué tipo de problemas de salud podría presentar o qué tipo de problemas en general, ¿no? Podría tener? ¿Será hemorroides, profesora, un chofer que La próstata, profesora, infecciones Muy a bien. las vías urinarias. Ujú. Claro, por ejemplo, lo que son hemorroides, por el tiempo, mucho tiempo estar sentado, ¿no? El hecho de tener también estar
tantas horas conduciendo puede afectar su sistema urinario, ¿no? Puede sufrir de infecciones, puede sufrir más adelante de la próstata, sí, problemas renales también. Entonces, ya ven, el, el simple hecho de que a veces pensamos, no, pero ¿qué problemas puede tener una persona que conduce? No, sí puede tener problemas, no inmediatamente quizá, pero a la larga, ¿no? Por ejemplo, una persona que está de pie todo el día trabajando, ¿qué problemas podría presentar? A la circulación, a los riñones, profesora, varices internas. Claro, muy bien. Problemas de circulación, problemas de varices, ¿no? Específicamente. Claro, entonces esto nos indica de que siempre hay un riesgo, siempre, 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 ¿no? Si nosotros no tomamos las medidas de precaución, entonces podemos tener estos problemas inclusive a la larga. Muy bien. Listo, eso es en condiciones laborales. Las actitudes, los hábitos de salud, cómo llevamos nuestra vida diaria con respecto a la alimentación, al ejercicio, al descanso, ¿no? Todo eso. Después tenemos si es que nosotros tenemos de repente contacto con los líderes comunitarios, o sea, participamos activamente en nuestra comunidad, o bueno, pues no tenemos tiempo, si es que tenemos grupos sociales que nos apoyan, eso también ya lo habíamos visto en la ficha familiar, ¿no? Si es que de repente pertenezco o me ayuda lo que es la olla común, el comedor, los comedores populares o el vaso de leche o de repente alguna ONG, ¿no? Me está apoyando. Todo eso es parte también de lo que es la información que nosotros debemos obtener de la comunidad, ¿ya? Listo. También tenemos los índices de morbimortalidad, o sea, tenemos que conocer, y esta información sí se encuentra en internet, ¿no? Se encuentra personalizada por cada región. Por ejemplo, ¿cuáles son los problemas de salud más recurrentes en la región, por ejemplo, Loreto, o en la región Lima, o en la región Ayacucho, o en Puno, ¿no? ¿Cuáles son los problemas de salud? De morbilidad significa de enfermedad, ¿no? Y cuáles son los problemas principales de mortalidad, de muerte, ¿ya? Entonces, eso también tenemos que investigar, tenemos que conocer, ¿no? ¿Cuáles son los recursos materiales y humanos con los que contamos? Si tenemos la disposición de las personas para que nos ayuden, por ejemplo, para poder hacer una sesión educativa, o si contamos con los materiales, porque hay lugares que son muy alejados en donde de repente la adquisición de productos o de recursos no es tan fácil, ¿no? ¿Cuáles vienen a ser las ambiciones y prioridades de la comunidad? Esto lo podemos, por ejemplo, esta información la podemos obtener de los agentes comunitarios, los podemos obtener de los promotores de salud, por ejemplo. ¿A qué se refiere con esto? ¿Cómo era antes la comunidad y cómo ha ido progresando a lo largo de los años? Si de repente antes no tenían agua y han ido mejorando, se han ido organizando y ahora tienen de repente agua potable, ¿no? En su localidad. Si de repente era un lugar donde no tenían pozos ciegos, se organizaron y empezaron a cada familia a hacer su sistema de eliminación, ¿no? De excretas. Así, entonces, ¿cuáles vienen a ser? Si es que ha mejorado, ¿ya? La sensibilización y en este caso, más que todo, pues es algo muy importante, que las personas se sientan identificadas, ¿ya? Muy bien, y despertar el interés de la población. Ujú. Momentos didácticos. Esto ya se los había dicho. Primero, nosotros tenemos que planificarnos.
Hay que hacer una planeación. Nosotros tenemos que hacer una planificación. ¿Qué se tiene que considerar? Considerar las necesidades de las personas, las aspiraciones, los deseos, las condiciones dentro de la localidad. Se determinan los materiales didácticos y los objetivos de la enseñanza, ¿no? Los objetivos, que ya ustedes tienen una idea de cómo formular los objetivos, ¿no? Su formulación es ventajosa para el educador y para el educando. ¿Por qué? Porque al nosotros plantearnos nuestros objetivos, ya tenemos una meta, ¿no? Tenemos una visión en mente que nosotros tenemos que cumplir o queremos alcanzar. Entonces, para eso se crean los objetivos. Igual ustedes, ¿qué objetivos, qué metas de vida tienen? Yo quiero terminar mis estudios para poder ejercer y así pues poder ayudar, poder tener, quizá me motiva a mí tener un mejor ingreso económico, el tener una profesión, ¿no? Entonces, esos son mis metas, mis objetivos, y quiero lograrlos, quiero alcanzarlos. Entonces, es igual cuando nosotros planificamos la educación en una comunidad, nosotros nos planteamos objetivos. Ojo, los objetivos que nos tenemos que plantear tienen que ser alcanzables. No podemos redactar o no podemos plantear objetivos que sean irreales, que sean fantásticos, que sean muy fantasiosos, algo que no está dentro de nuestras manos. Por ejemplo, si existe problemas de agua en una comunidad, como objetivo, yo no me voy a plantear a obtener la red pública de agua. Eso no está en nuestras manos, ¿no es cierto? Es algo irreal, porque no depende de nosotros. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso para poder plantearnos nuestros objetivos. Muy bien. La preparación del tema. La preparación del tema tiene que ser bastante minucioso, así como ustedes se preparan cuando van a exponer, cuando van a preparan su material, cuando de repente van a compartir en clase o durante la sesión de clase alguna información y ustedes ya con tiempo han investigado, han preparado sus diapositivas, igualito, la preparación del tema en la comunidad tiene que ser minuciosa. Se va a elegir la mejor manera de presentarlo, ¿no? Dependiendo de las posibilidades. Por ejemplo, si es un lugar donde no hay electricidad, en la vida voy a pretender querer presentarlo con diapositivas, ¿no? Tengo que estar basado en mi realidad. Esto. No puedo presentar videos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ya tengo que hacer mi papelógrafo, tengo que conseguirme láminas. Hay algunas personas que inclusive trabajan en zonas muy precarias, que no hay muchos materiales, que están en zonas extremadamente pobres, pero inclusive ellos mismos dibujan, ¿no? Ellos mismos lo hacen. ¿Con qué? Con el afán de que la población aprenda. Muy bien. Aparte de lo que es la forma de presentarlo, también tengo que ver qué partes voy a incluir, o sea, cuáles son los puntos que yo voy a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque no puedo extenderme demasiado. Y ahí viene la otra parte, la extensión. En las sesiones educativas, yo no me puedo pasar de media hora. En realidad ni siquiera de 20 minutos. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que las personas pierdan interés, ¿no? No es como en el caso de ustedes. Ustedes se rigen a un horario porque están educándose para poder tener una formación profesional. En cambio, aquí nosotros estamos educando a la población para que cambie sus estilos de vida, que es algo más sencillo, ¿no? Entonces, no podemos hacer una charla muy amplia, no. Tenemos que
regirnos a un tiempo determinado. Por lo tanto, nosotros tenemos que escoger los puntos más importantes, nada más. A ver, si yo quiero hablar del dengue, muy bien. ¿Qué puntos voy a tomar en cuenta? Primero tengo que hablar qué es la enfermedad del dengue, cuáles son sus síntomas, cómo identificar al vector, ¿no? O sea, cómo identificar al zancudo que transmite el dengue, ¿no? Ya, muy bien, ese tipo de cosas, ¿no? Pero no voy a hablar, por ejemplo, en el caso del tratamiento, que se tiene que tomar cada 8 horas, que se tiene que tomar tal medicamento, tantos miligramos. No, porque eso en realidad, eso estaría bien para ustedes, porque ustedes están aprendiendo, como les vuelvo a repetir. Pero para darle esa información a la población para que se automedique, no, definitivamente no podemos tomarlo en cuenta, ¿no? No tendría cabida dentro de los puntos que nosotros vamos a proporcionar, ¿ya? Otra de las partes importantes en la preparación del tema es el orden, que el tema siga una secuencia, así como lo he estado diciendo, ¿no? Definición, síntomas o manifestaciones, cómo identificar el vector, después dónde acudir en caso de emergencia, cuáles son las recomendaciones para poder prevenir la enfermedad, así, de esa manera, ¿no? Lleva un orden. No voy a empezar con la prevención. Sí, les recomiendo que para prevenir el dengue y después al último se van a la definición. No, no tendría un orden lógico, ¿no? Entonces nosotros tenemos que considerar el orden de la información que vamos a brindar. Y sobre todo las conclusiones. En las conclusiones viene a ser pues como un resumen, ¿no? De todo lo que nosotros hemos hablado. Puntualizar o priorizar ciertos puntos importantes, ¿ya? En este caso viene a ser la preparación del tema. Y aquí también se considera el material didáctico. ¿Cómo va a ser el material que yo voy a presentar? No puede ser muy saturado de letras. Tiene que ir con dibujos o en todo caso con algo llamativo, ¿no? Para que la persona pues preste atención. Después tenemos lo que es la ejecución. Debe promoverse la participación del grupo. No solamente es hablar, nada más hablar. Y tú estás viendo que una persona de repente está hablando con la persona que está sentada a su costado, hay otro que está de repente descansando, o sea, no están tomándole la importancia de vida. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos que hacer participar al grupo. Se puede hacer mediante preguntas al aire, con lluvia de ideas, preguntando específicamente qué han entendido, qué no han entendido, ¿no? Si es que hay alguna consulta, si es que hay alguna pregunta. Entonces, de esa manera se le hace participar, ¿no? También hay que escuchar las ideas y las sugerencias que tiene la población para darnos. Eso es muy importante, porque la población al sentirse escuchada, entonces va a decir, no, en realidad sí se quiere solucionar el problema, ¿no? Y también pues tenemos que estar preparados para que exista críticas y comentarios, pero ya saben que tienen que ser críticas constructivas. Nunca se hace una crítica, por ejemplo, y eso es para ambas partes, ¿no? Tanto para el educador como para el educando. Nunca se puede hacer una crítica diciendo, sí, has hecho algo malo, no, esto está mal, no. O llamar la atención a la población, no. Siempre las críticas tienen que ir guiadas hacia una solución, ¿ya? Dando a notar el error que se está cometiendo, pero dando también alternativas de solución, ¿ya? La motivación.
La motivación también es una parte muy importante de lo que es la educación colectiva. ¿Por qué? Porque la conducta humana se orienta por necesidades, intereses y aspiraciones, que constituyen en su conjunto los motivos que impulsan a la acción. La motivación puede ser basada, por ejemplo, en un video, puede ser basada en, de repente, una imagen, ¿no? O una pregunta. Eso viene a ser la motivación, ¿ya? La motivación es de acción doble. El maestro, por ejemplo, o sea, el educador, la persona que está hablando, estimula y despierta el interés y promueve el esfuerzo del educando por aprender. Listo. Entonces, eso es por parte del educador, ¿ya? Ojo, tiene que estimular y tiene que felicitar a las personas cuando así no digan lo correcto, quizá, porque no es cuestión de decir, ah, eso está mal, no, sino que nosotros tenemos que motivar y darle confianza para que sigan participando, ¿no? Porque si nosotros bloqueamos esa lluvia de ideas, si nosotros bloqueamos de repente la información que ellos nos pueden brindar, que la población nos puede dar, entonces ya no van a hablar más tampoco, ¿no? El educando, la motivación por parte del educando realiza dicho esfuerzo movido por sus intereses y necesidades. O sea, esa persona se va a sentir, pues, va a tener una gratificación cuando sus ideas son tomadas en cuenta. Eso es lo que le va a motivar a seguir, ¿ya? Y por último, la evaluación nos permite conocer los avances del proceso y resultados del mismo. Da a conocer los errores, deficiencias y proporciona la oportunidad de modificar aquellos para obtener mejores resultados. ¿Qué significa esto? En este caso, pues, vamos a evaluar qué tanto hemos avanzado, ¿no? Qué tanto se ha mejorado de repente el estilo de vida y siempre identificando en qué de repente existen fallas para poder corregirlas. Esto es muy importante, no solamente quedarnos con esa información, ya, hemos fallado en esto y se queda en nada, no, es tratar de corregirlos para seguir mejorando. Podemos modificar ciertos aspectos del proceso y podemos mejorar, ¿no? Para la siguiente vez. Listo. Entonces, eso es en cuanto a comunicación en salud, ¿ya? A ver, vamos. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No es que escojan ahorita, tienen que basarse en el diagnóstico de la comunidad, ahorita todavía, por eso les dije, ahorita les voy a mostrar lo que es, por ejemplo, un modelo para poder hacer un diagnóstico de la comunidad. Un ratito, justo eso es lo que voy a abrir, ¿ya? En diagnóstico de la comunidad sí nos tenemos que basar en una encuesta. Ya no podemos decir, yo voy a hacer esta enfermedad. No, tenemos que primero hacer nuestra lista. Está muy bien, Bella, lo que has hecho, ¿no? Ya identifiqué este problema es el más común. Pero ojo, no solamente se refiere a enfermedades físicas, también pueden ser enfermedades mentales o problemas de salud mental. Cuando me refiero a problemas de salud mental, no me refiero específicamente a, por ejemplo, esquizofrenia o lo que es, por ejemplo, trastorno bipolar, ¿no? Porque eso no lo vamos a poder corregir nosotros, ¿no? Pero sí podemos, por ejemplo, identificar problemas de ansiedad, ese tipo de cosas, sí, eso sí,
¿Ya? Ujú. A ver, un ratito, un ratito. Claro, puede ser. Muy bien, Villamizar, claro. Ya. Ujú. A ver, muy bien. Ya, a ver, ahora sí, ya lo encontré. A ver, por ejemplo, voy a compartirlo. Ujú. Hay dos tipos de encuesta. Hay uno que puede ser un poco más largo y hay otro que es un poco más corto. Vamos a empezar con el largo, con el tipo de diagnóstico de la comunidad largo. ¿Ya? Ahí está, este. Ya, a ver, por favor me confirman cuando ya logren visualizar. Sí, mi, sí se ve. Ok. Miren, por ejemplo, aquí en este caso tenemos una encuesta, ¿no? Que es un poquito más específica. Obviamente nosotros vamos a obviar lo que es el nombre del paciente, fecha de nacimiento. Ya, ahora sí, porque creo que se quiso ir mi internet, no sé si me escuchaban bien. ¿Se me escucha bien ahorita? Ahora sí se le escucha, Ya. profesor. Sí se escucha, Bien. sí se escucha. Muy bien. Entonces, vamos a obviar lo que es el nombre del paciente, ¿ya? Y cuando nosotros obtenemos información, también hay que mantener en reserva el nombre, pero sí podemos, por ejemplo, basarnos en una edad. O sea, cuando nosotros queremos hacer encuestas, Se te nos... escucha entrecortado. ¿Se me escucha entrecortado para todos? Profesora, se escucha entrecortado su voz. Sí, profesora, se le escucha recortado. Sí. Profesora. Ya no se le escucha nada. Ahora sí, ahora sí ya se me escucha. Sí, mis, ahora sí. Ya, listo, muy bien. Listo. Entonces, como les decía, nosotros podemos, por ejemplo, cuando hacemos encuestas, nosotros podemos aplicar a un grupo de edad.
también, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero basarme en personas jóvenes, en adolescentes, si de repente yo me quiero basar en personas adultas, adultos mayores, ¿no? Entonces ahí puedo aplicar, por ejemplo, mi encuesta. Listo. Vamos a obviar la dirección, la fecha de aplicación, la hora, todo eso vamos. ¿Dónde vamos a empezar? Aquí, en donde dice antecedentes de la enfermedad, ¿ya? Por ejemplo, aquí, en este caso. Antecedentes de la enfermedad y antecedentes quirúrgicos. Si es que de repente dentro de la familia ha habido hipertensión, ha habido diabetes mellitus, si ha habido gastritis, si ha habido asma, si ha habido tuberculosis, otros como por ejemplo cáncer y el tipo de cáncer específicamente que ha tenido alguien dentro de la familia. Pero ya ustedes saben que viene a ser o bien padres o bien abuelos, ¿ya? Listo. Si es que la persona ha sido operada anteriormente, si es que tiene alergias a algún fármaco o a algún alimento, ¿ya? Los estilos de vida y hábitos, si es que usa No tabaco. se escucha bien, profesora. Se lo escucho recortado. A ver, ya, Miss, no se les escucha. Profesora, no se escucha nada. debe ser problemas del internet, de repente problemas de mi internet también, que debe estar fallando un poco. Ya, ahora sí se me escucha claro. Sí, ahorita sí. Sí, profesora. Ya, ahora sí. Vamos a ver si de repente también tengo problemas de señal y por eso se escucha entrecortado, ¿no? Por momentos. A ver, entonces, como les decía, en este caso, por ejemplo, se incluye los estilos de vida y ahí nosotros podemos ir sacando ciertos problemas, ¿no? Problemas que se pueden presentar al momento o que se pueden presentar más adelante. Por ejemplo, en el uso del tabaco, ¿qué problemas puede tener una persona si es que utiliza lo que es el tabaco? Bueno, el cigarrillo, ¿no? En este caso. Problemas en los pulmones, profesora. Cáncer, pulmón. Cáncer pulmón. Problemas respiratorios. Problemas respiratorios, ¿no? Como por Cáncer ejemplo pulmonar. lo que es cáncer pulmonar, puede ser alergias respiratorias, ¿no? Entonces de ahí podemos sacar. Y no solamente la persona que fuma, sino también puede afectar a las personas que se encuentran a su alrededor, ¿no? Alrededor, los fumadores pasivos. Ujú, exactamente. Después también el uso del alcohol, por ejemplo, ¿no? También de ahí nosotros podemos sacar. Si es que la persona consume algún medicamento, ¿qué tipo de medicamento consume? Si es para alguna enfermedad crónica o si se automedica también, ¿no? Entonces, de ahí nosotros podemos ir sacando el estado de higiene, cómo es la higiene corporal, ¿no? Cómo es la higiene de su cuerpo, como si de repente tiene alguna enfermedad. Hay muchas personas que sufren de escabiosis, lo que nosotros decimos sarna, ¿no? Pero no es sarna en el ser humano, sino se llama escabiosis, ¿ya? Después tenemos lo que es la nutrición, cómo ha sido su apetito en los últimos meses, si de repente tiene problemas para poder pasar, si sufre de náuseas, pirosis, vómitos. Miren, este es bien, bien específico esta encuesta, ¿no? Pero nosotros también manejamos otra encuesta que viene a ser un poco más, a ver,
voy a compartirla, un poco más general, ¿no? Que es mucho más sencilla de también de llenar. A ver, ¿me confirman cuando ya puedan visualizar la otra encuesta? Sí, sí se ve, profesora. Ya, Profesor. ok, listo. Entonces, aquí, por ejemplo, esta encuesta es más sencilla, es más práctica. Aquí solamente vamos a poner el departamento, la provincia, el distrito, o si pertenece, ya no es asentamiento humano, sino es tiene otro nombre. Ay, Centro poblado. centro poblado, muy bien. Centro poblado, ¿no? Claro, centro poblado. Muy bien. Y podemos ser específicos, ¿no? Porque esto nos va a servir para saber en qué lugar se está trabajando o en qué lugar se está identificando los problemas. Aquí podemos colocar, por ejemplo, la estructura familiar, el parentesco, ¿no? Las personas, así como se llenaba en la ficha familiar, ¿se acuerdan? Pero es más corto. Se coloca la edad, el parentesco, grado de instrucción, ocupación, idioma y religión. Ojo, ¿por qué se pone eso? Y no se ponen los nombres. Si se dan cuenta, no pone nombre, ¿no? Nosotros podemos, por ejemplo, utilizar lo que es nuestra propia estructura familiar. A ver, por ejemplo, en mi casa, ¿quién vive? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? ¿Quién es el papá? ¿Quién es la mamá? Grado de instrucción primaria, secundaria, superior. ¿Por qué es importante saber el grado de instrucción? ¿Tiene alguna importancia el saber el grado de instrucción? Ah, ya. Repite la pregunta, profesora. ¿Por qué es importante el grado de instrucción? Ujú. Para saber hasta qué, Para ¿hasta qué nivel ha dónde llegado? ha llegado. Para saber si, A ver cómo si es que podemos nos pueden comunicar con esa entender más, persona, profesora. ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto nos pueden entender o Claro, o sea, esto nos va a permitir a nosotros saber cómo vamos a abordar a la población, ¿no? Si es solamente ha tenido primaria, entonces tenemos que hablar mucho más sencillo. Si es secundaria, ya podemos tomar en cuenta puntos un poco más complejos. Y si es superior, pues definitivamente podemos hablar con palabras técnicas, ¿ya? Eso es importante para saber cómo es que vamos a abordar. Muy bien. Ya, por acá me estaba preguntando su compañera, si no es centro poblado, ojo, si no es centro poblado, no se llena, se pone un guión nada más, ¿ya? Ujú. Muy bien, listo. En el caso de ocupación, también la ocupación nos va a permitir saber cuánto es el ingreso, ¿no? Cuánto es el ingreso para la familia, en qué se ocupa, si es que puede cubrir las necesidades básicas. El idioma también es importante porque a veces hay ciertos problemas para poder comunicarnos con ellos. Por ejemplo, a veces pueden tener su lengua materna, hablan con su lengua materna y nosotros no conocemos, no sabemos, ¿no? A ver, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, saben, los que viven pues en las sierras definitivamente saben por su lengua materna lo que es el quechua, ¿no? Pero si es otro dialecto, no podríamos comunicarnos, ¿no? ¿Cómo comunicarnos? Es difícil a veces para nosotros. Por ejemplo, en la universidad a nosotros nos dieron clases de quechua, ¿no? Pero no fue en realidad la más intensiva que digamos, o sea, solamente lo básico, ¿no? Nosotros a veces tenemos que andar con nuestro librito para poder saber, por ejemplo, para poder saber qué es lo que le duele, qué sientes, qué tienes, ¿no? Así ese tipo de preguntas básicas, ¿no? Pero a veces para poder hablar con fluidez es bastante difícil. También la religión. No es que en realidad la religión pues a nosotros sea por motivos de repente la mayoría quizás son católicos, algunos no lo son, algunos son agnósticos,
no creen en ninguna religión. Entonces, eso a veces puede influir, como les dije en algún momento, también en ciertos tratamientos, ¿no? En ciertos tratamientos. Y de ahí nos pasamos a lo que son los datos socioeconómicos de la familia. No se escucha de nuevo, profesora. Los datos socioeconómicos de la familia, por ejemplo, tenemos lo que es el estado civil, ¿no? Si están casados, si son convivientes, si son divorciados, todo eso. Acuérdense que ahora los convivientes pueden tener beneficios. Sí, sí pueden tener beneficios, eso sí, pero hay ciertos, como se dice, huecos legales en los cuales el conviviente a veces no puede tener beneficios ni tampoco su descendencia. Existen problemas así, ¿no? Y a veces la persona o el padre se desentiende de su pareja, ¿ya? Ajá, muy bien, claro, si no lo inscribe como derechohabientes, sí. ¿Cuántos son los integrantes del grupo familiar? Si de repente son dos o inclusive hasta más, puede haber inclusive hasta más de 8 miembros, ¿no? Cuando viven, por ejemplo, es una familia extensa, ¿no? ¿Cómo es el tipo de vivienda? Propia, alquilada, cuidador, alquiler-venta, el agua de consumo, de dónde la saca, cómo eliminan las excretas, si tienen energía eléctrica, si de repente la ocupación del jefe de familia, si es eventual, si tiene seguro, si no tiene seguro, los ingresos familiares, el número de dormitorios, personas que duermen por dormitorio, el tipo de vivienda, el material de la vivienda, ya sea de las paredes, del piso, del techo, el combustible con el que cocina, la tenencia de mascotas, ¿no? El riesgo por entorno, por ejemplo, si nosotros depositamos el agua sin tapa, si existe basural, hay presencia de vectores, ¿qué tipo de vectores, no? Si es que queman basuras o vivimos cerca de lugares donde existe influencia del humo o del vapor, ¿podemos vivir cerca de fábricas? Sí. Por ejemplo, en Lima hay bastantes fábricas y produce bastante contaminación, ¿no? Y de repente hay zonas en donde ustedes viven y está cerca de esos lugares. Por ejemplo, en la zona de Pisco, donde hacen harina de pescado, también, ¿no? Hay todos esos lugares pueden, eh, todos esos lugares pues se puede hacer, ¿no? Por contaminación. ¿Cómo es la disposición de la basura? O sea, ¿cómo se elimina la basura? ¿Qué tipos de enfermedades existen más comunes? ¿Dónde se acude cuando se enferma? ¿Al puesto de salud, a un centro de salud, a un hospital? A un hospital de salud, a un hospital del seguro o de repente a clínicas particulares, depende. Y de ahí nosotros podemos sacar, por ejemplo, los problemas de salud, ¿no? Yo les voy a poner bien bonito en la ficha para que ustedes puedan ir avanzando y así puedan identificar las enfermedades de acuerdo a lo que han llenado. ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes no van a ir encuestando de casa en casa, no, no van a hacer eso por si acaso. Lo que van a hacer es un reconocimiento de los problemas que pueda haber. Por ejemplo, como es anónimo, lo pueden hacer de su propia familia, no hay problema. Ahí no va a haber definitivamente nombres, si ustedes se dan cuenta. Además, yo no les voy a pedir tampoco los resultados. Yo lo que quiero es saber qué enfermedades han identificado. A ver, por ejemplo, yo lo voy a llenar del mío, ¿ya? Ya, obviamente nosotros aquí en mi casa somos 5, ¿ya? Somos 2 adultos y 3 menores, ¿ya? Somos casados, somos 5 miembros, tenencia de la vivienda es propia, agua de consumo, conexión domiciliaria, eliminación de excretas, baño propio, ¿no? Energía eléctrica permanente,
Instrucción, miren, en la instrucción de madre, mi mamá solamente ha terminado primaria, nada más. Mi mamá terminó primaria. Ocupación del jefe de familia, en este caso, el jefe de familia es algo relativo. Pueden incluirse, voy a ponerle jefes de familia, porque ambos son jefes de familia. Si es en el caso de que ustedes vivan con su esposo o su esposa, pareja, qué sé yo, ambos son jefes de familia, ¿no? Somos, en este caso, podemos marcar dos, ¿no? Por ejemplo, mi esposo es empleado sin seguro porque tiene un tipo de trabajo diferente. Yo sí soy profesional con seguro, ¿ya? Profesora, Ya. disculpe, y si es Ujú. independiente, cuando uno es trabajador independiente, normalmente no cuenta con seguro. Claro, ¿Cómo sería en ese caso? empleado sin seguro. Ya. Empleado sin seguro. Ajá. Sí. Número de dormitorios. Tenemos en la casa solamente 2. ¿Cuántas personas por dormitorio duermen? 3, ¿no? Tipo de vivienda es multifamiliar porque es un departamento. Ya, material noble, material del piso es falso piso, material del techo es material noble, a gas, tenencia de mascotas, tengo gato, riesgo por entorno, bueno, en esto sí no hay problema porque no reservo o no junto agua, ¿no? Vectores, sí hay vectores y les voy a explicar por qué. Humo o vapores también. Disposición de la basura, carro recolector, enfermedades comunes en mi casa, resfríos comunes, ya, donde acuden al hospital. Ya está, ahí. Por ejemplo, ¿qué puedo sacar yo de información, no? Por ejemplo, aquí aquí sería un problema. Por ejemplo, si imagínense si ambos no tuviéramos seguro, ¿a dónde podríamos acudir para poder atendernos? Tendría que ser de manera particular o pagar por nuestros propios medios, ¿no es cierto? Si es que alguno de nosotros se enfermara. Aquí lo correcto sería que en cada habitación duerma, no, una farmacia no, Lozano, automedicación no. No, no podemos ir de frente a una farmacia, preferible ir aunque sea un puesto de salud pequeño donde haya médico, pero no podemos automedicarnos, ¿no? Ujú. Aquí, por ejemplo, hay un problema, porque mis hijitos, son 3, están en una sola habitación. Nosotros solamente tenemos 2 habitaciones, no tenemos más. Entonces, lo correcto sería que haya 2 personas por cada habitación. Por ejemplo, en el caso de ellos es más fácil transmitirse las enfermedades respiratorias, ¿no? Es multifamiliar, ¿por qué? Porque es un departamento, está separado por departamentos, pero, por ejemplo, es independiente cada uno. Abajo viven mis suegros, en el segundo piso vivimos nosotros, o sea, cada uno ha hecho su propia casa, ¿no? Y en el tercer piso vive mi cuñada, su familia, ¿no? Entonces, multifamiliar. Material noble, falso piso. ¿Esto qué problemas nos podría traer? El falso piso nos puede traer alergias, nos puede traer enfermedades respiratorias, por ejemplo. ¿Ya ven? Entonces ya de ahí voy sacando. ¿Qué otro problema puede haber? El hecho de tener mascota. Si bien es cierto, nosotros lo vacunamos, lo desparasitamos, pero otro recurrente puede ser el pelo. Por ejemplo, aquí yo no me debería haber dejado convencer por mis pequeños, pero ellos querían tener mascota, pero yo soy asmática. A mí eso me haría muchísimo daño.
pero yo sé que el gato debe tener su espacio. Yo no lo dejo subirse a mi cama, no lo dejo subirse a la cama de mis niños, pero existe un riesgo de asma, o sea, de crisis asmática. Puedo tener un riesgo, ¿no es cierto? O sea, en cualquier momento me puede dar una crisis asmática, problemas respiratorios, claro. Después aquí, vectores. Al costado de mi casa, miren, y no es porque yo lo haya querido, pero cómo es el entorno del lugar donde yo vivo. Al costado crían aves, pero específicamente son los gallos de pelea, ¿no? Crían y son un montón, un montón. Y por ejemplo, la casa de mi vecino tiene 3 pisos. En el primer piso viven ellos, en el segundo piso viven perros. O sea, todo el segundo piso es exclusivo para los perros. Y el tercer piso, que es así descubierto, no tiene techo, es para las aves, para lo que son gallinas, gallos de pelea, hay pollitos, ¿no? Entonces, ¿eso qué trae? ¿Qué tipo de vectores trae? Roedores. Roedores, claro. Ustedes vieran la cantidad, a veces ya ni terminábamos de contar cuántos roedores había, ¿no? Era terrible hasta hace poco porque tuvimos que inclusive denunciar el hecho de la insalubridad en la que vivíamos. Y no era porque nosotros queríamos, como les vuelvo a repetir, los roedores venían porque como dejaban el maíz ahí y obviamente viene moscas, pulguillas, por los mismos, ustedes saben que las aves tienen esas pulguillas, ¿no? O sea, era ya prácticamente insoportable vivir. Todo ese tipo de vectores, ¿no? Los humos y vapores. Hay una zona detrás de mi casa que es descampada, que la utilizan para quemar basura. No deberían, pero ese humo también me puede presentar o nos puede generar problemas, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya varias enfermedades, ¿no? Ajá. Sí, ya ves, ahí justo me está comentando su compañera que criaban antes en su casa, antes, bastantes animales, ¿no? Sí, y cuando hay animales y no los cuidan, o sea, no llevan un cuidado mínimo, ¿no? De limpieza, por lo menos, es terrible, ¿ya? Es terrible. Entonces, ese tipo de cosas nosotros podemos identificar, ¿ya? Entonces, acuérdense, pueden sacar 5 enfermedades de ahí. Yo lo único que les voy a pedir son las enfermedades, nada más. No les voy a pasar el formato a través del grupo de WhatsApp para que ustedes puedan tenerlo, ¿ya? Y para la próxima clase, o sea, para el próximo jueves, ustedes me van a ir diciendo qué enfermedades son las que han encontrado, el peligro o el riesgo de enfermedades y van a escoger una, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, les voy a mandar el formato modificado para solamente poner lo más importante y que ustedes puedan identificar, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Pueden hacerlo, como les digo, de acuerdo a su entorno o pueden hacerlo de su propio hogar. No hay problema, porque como les vuelvo a repetir, nadie se va a enterar, nadie va a saber. No. Es para la otra semana, sí, para la próxima semana. Sí, para el próximo jueves. O sea, ustedes lo van a ir resolviendo. Sí, lo van a llenar solamente para identificar los problemas de salud, nada más. Sí, tiene que ser una sola enfermedad en específico. Si es, por ejemplo, una enfermedad respiratoria, nosotros tenemos muchas enfermedades respiratorias. Por ejemplo, por lo que les estaba comentando, ¿qué enfermedades respiratorias en este caso puede ser asma, ¿no? Asma. Claro. ¿Ya?
porque a veces cuando dicen enfermedades gastrointestinales, abarca un montón de enfermedades gastrointestinales. Puede ser, por ejemplo, lo que es una infección estomacal, puede ser parasitosis, ¿no? Puede ser hepatitis A, ¿no? Puede ser una salmonela. Ojo, por ejemplo, los que crían, a veces en su casa el riesgo es de salmonelosis. No solamente se encuentra en el huevo, en la cáscara del huevo, sino ya de por sí la ave tiene esta bacteria, ¿no? Claro, pero que sea referente o que esté relacionado al riesgo que presenten en su localidad, ¿no? Puede ser cualquiera. Ujú. ¿Alguna pregunta más? Profesor, una preguntita. ¿Cómo se va a hacer este trabajo? ¿Cómo dices, Carguapoma? No te escuché bien. ¿Cómo se va a hacer este trabajo? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo O sea, se va a hacer este trabajo, profesor? yo les voy a mandar el formato para que ustedes lo identifiquen, o sea, para que ustedes llenen y de ese llenado ustedes hagan una relación de 5 enfermedades. No me van a presentar este formato, ojo, este es una guía nada más para que ustedes puedan identificar las enfermedades. 5 enfermedades a las que están expuestos en el lugar donde tú vives, ¿ya? Y de esas y de esas 5 enfermedades, la próxima semana yo te voy a preguntar, a ver, ¿qué enfermedades identificaste? Ah, ya, yo identifiqué tal, 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 tal. ¿Cuál de esas 5 vas a escoger para trabajar? Ah, ya, profesora. Ya, Gracias. listo. Ujú. Listo, muy bien. Entonces, más tarde les voy a enviar será más o menos a la 1, porque ahorita también tengo clase. A la 1 les estoy enviando el formato, ¿ya? ¿Mm? Claro, tienen Profesora, que... una pregunta. Sí, dime, hija. ¿Las enfermedades no se pueden repetir? Cuando una persona escoge, ya no se pueden repetir. Y eso lo vamos a ver el mismo jueves. Si ahorita me dicen, no lo voy a tomar en cuenta. Ay, profesora, ya. Ese mismo día tiene que ser. Ojo, no voy a llamar por lista, voy a llamar en desorden, ¿ya? Porque de repente están pensando, no, de repente los primeros me van a ganar. No, en desorden voy a llamar, ¿ya? Ok, profesora, sí he entendido. Ya, listo, ok. Entonces, hasta aquí nos quedamos. Más tarde les envío el formato para que ustedes puedan identificar y así, es una ayuda, nada más, es una ayuda. Vuelvo a repetir, esto no me lo van a presentar, ¿ya? Y mucho menos voy a saber los nombres, nada, nada, nada. Los nombres de las personas que ustedes han colocado, no, es que no van nombres tampoco, ¿no? Solo vamos a marcar, ¿no, profesora? Ujú, sí. Sí, dime, Meléndez. Ya. Ya, a ver. Miss, buenos días. Eso, 5 enfermedades que escribir. Sí, 5 enfermedades que tú identifiques. Profesora. 5 enfermedades que tú identifiques, ¿no? Que son más frecuentes en el lugar donde tú vives. Mi asistente. Un ratito, Meléndez, un ratito. A ver, Ya, Miss. muy bien. A ver, para saber quiénes han ingresado después. A ver, Casio logró ingresar. No logró ingresar, ¿verdad? Ujú. Blas Urbano. Príncipe. Blas no entra desde ayer, profesor. Príncipe presente, profesora, buenos días. ¿Cómo estás? Meléndez.
Sí, Miss. Presente. Tananta. No, solamente el nombre de las enfermedades, Bazán. No hay que explicarlo, nada. Todavía. Ujú. Muy bien. Listo, ya está. Entonces, aquí nos quedamos. Que tengan buen fin de semana. Ya nos encontramos el día lunes. No se olviden, por favor, ya está el resumen de las vacunas. El día lunes examen de lo que es calendario de vacunación. ¿Ya? Sí, solamente los nombres, Lozano. Listo, profesora, Ok, gracias. profesora, gracias. Nos vemos, chicos. Cuídense. Cuídese, bendiciones. Cuídese Feliz fin de también. semana, profesora. Igualmente para ustedes. Hasta Buen fin luego, de Miss. semana. Cuídese, bendiciones. Cuídese mucho. Un abrazo, saludos, compañeros, cuídense.